Bueno, de lo último que habíamos visto de SQL era la parte de hacer consultas. Todavía no habíamos llegado a hacer absolutamente nada, simplemente era una introducción teórica. Y hoy está la segunda parte del PDF que yo les había comentado que iba a estar armando, donde están el resto de los comandos donde nosotros podemos actualizar, eliminar e insertar datos nuevos, todo mediante SQL. En este caso, nosotros tendríamos lo siguiente. Cuando se habla de actualizar, nosotros estamos acostumbrados que en las anteriores estábamos utilizando el update y modificamos todos los campos. Si yo, por ejemplo, tenía las cajas de texto, acá, tienda deportiva, vamos a explorar aquí. Bien, si yo tenía acá, por ejemplo, todas las cajitas de texto, cuando le poníamos editar, no, este no es, acá agenda de contactos, esta, ahora sí. Cuando nosotros hacíamos una modificación, poníamos editar y automáticamente se actualizaba, ya sea el campo que nosotros modificábamos del teléfono. Cualquier cambio generado actualizaba simplemente aquel campo modificado, sin alterar el resto de los datos. Pero en el update de SQL nosotros podemos hacer una modificación, una actualización general, porque acá lo que va a estar modificando no es únicamente el campo, sino que va a estar modificando la columna completa de ese dato. Si yo, por ejemplo, quiero actualizar los precios, suponiendo que quiero a todos hacerle una pequeña actualización de un incremento de porcentaje, estaría modificando todos los campos. Por eso dice que va a estar actualizando varios datos al mismo tiempo. Podemos indicarle un criterio. Por ejemplo, si yo quiero que modifique los precios de determinados productos. Si estoy en la tienda deportiva y quiero aumentar los productos, por ejemplo, la marca Nike únicamente, entonces le indico, bueno, actualizame todos los precios, donde el campo Nike, donde el nombre del producto sea Nike, por ejemplo. Entonces aumentaría únicamente aquellos, dejando el resto de los productos en el precio original. Esta es la ventaja que tendríamos con el update en comparación de como lo veníamos trabajando, que simplemente modificaba solo el campo que manipulábamos, nada más. Entonces, para hacer cambios más amplios. Después tenemos el delete, que permite eliminar uno o varios datos, igual que el anterior. Si de repente en nuestra tienda dejamos de traer una determinada mercadería, entonces podemos eliminarlo de nuestra base de datos. Y dice, bueno, quiero eliminar, no eliminarlos de a uno, como cuando ejecutamos la agenda y solo eliminaba el que estaba visualizando. Quiero que elimines todos estos datos que sean, por ejemplo, de una determinada marca. Dependiendo de cómo nosotros estemos manipulando el delete, si yo no especifico un campo o un criterio, lo que va a estar haciendo es vaciar el contenido de la tabla directamente. Es como si agarráramos la tabla y digo, bueno, quiero reiniciar toda la información. Entonces, delete, no le especifico ningún campo y le digo delete tabla. Nada más, sin where, sin nada. Delete from tabla. Y vacío todo.
En caso que yo quiera eliminar una tabla, ya que desde SQL también podemos manipular directamente lo que es la tabla, en este caso pondríamos drop table y el nombre de la tabla que nosotros vamos a estar eliminando. Y después tenemos la opción para poder insertar, o sea, agregar elementos nuevos utilizando insert into. Indicamos la tabla, los campos nuevos que vamos a estar agregando y los valores correspondientes para cada uno de esos campos. En este caso son insertar valores, o sea, insertar dentro de cada campo estos datitos, que es lo que usábamos acá con el botoncito de añadir. Entonces, esto es lo que nos faltaba de lo que es la parte de SQL, y ahora vamos a pasar a ver cómo lo vamos a estar trabajando acá adentro. Bueno, yo puse play y me tiró un error de conexión, que no me acuerdo si donde lo habíamos dejado tiraba algún error. Conexión. O me equivoqué de base de datos, o esto no estaba. No. Conexión. La tabla era mercadería. Y acá mercadería. Bien, ahora sí. En el módulo habré hecho alguna modificación y no había guardado el original de la última clase. Entonces, hasta acá lo teníamos la clase anterior, teníamos conexión dentro de este módulo. Algo que yo me había equivocado, que después viendo la grabación me di cuenta, que si yo por ejemplo este módulo lo quiero reutilizar en otro proyecto, yo acá por ejemplo puse guardar módulo como. ¿Qué pasa? Cuando estamos guardándolo como, significa que estoy guardando este archivo que estoy usando en este momento en el proyecto, lo estoy guardando con otro nombre o en otra ubicación distinta. Si yo le pongo guardar como y lo dejo, por ejemplo, lo había dejado acá en biblioteca y le puse guardar, ¿qué es lo que ocurre? Yo estoy guardando este módulo en otra carpeta, pero ¿qué pasa? Yo este módulo lo sigo usando en este proyecto, simplemente lo que hice fue guardarlo en otra ubicación distinta. En realidad, si yo quiero usar este módulo en otro proyecto nuevo, lo que tengo que hacer es agarrar el módulo, copiarlo y colocarlo en otro lado, ¿no? En la base de datos donde la vaya a estar utilizando. Después viendo la grabación me di cuenta que estaba ese pequeño error, ¿sí? No es guardar como, sino que busco el archivo y lo copio para poder trabajarlo. Bueno, a ver, tenemos primer registro acá, registro, vamos a cambiarlo, registro anterior, y este es registro siguiente. Un cambio visual. Bien, no tengo nada. Bueno, vamos a empezar desde acá. Select case es lo mismo que veníamos trabajando con el objeto ADO, pero con una ligera diferencia. Nosotros no tenemos que olvidarnos que cuando habíamos usado el objeto ADO, este ya estaba todo configurado. Nosotros conectábamos las cajitas de texto, los labels, los elementos que yo quisiera utilizar, ya estaban conectados a ese control. Si yo presionaba los botoncitos para desplazarme por los registros, todo ya estaba conectado con ese elemento. Prácticamente no hacíamos nada. Pero acá
como estamos trabajando es de código, la conexión la hicimos desde cero, tanto para la base de datos, para la tabla, y acá nos va a ocurrir algo similar cuando queramos desplazarnos por los registros, porque el código va a ser el mismo. Nosotros acá, este es el primer registro, este es el anterior, este es el siguiente y este es el último. Vamos a ir con el siguiente. Vamos a decirle que la variable que estábamos usando, esta tabla mercadería. Tabla mercadería punto move next. O sea, me muevo al siguiente registro. Esto es lo que hacíamos directamente con el objeto ado. Siguiente, y ahí ya se desplazaba. Si reviso el código, primero, siguiente, acá poníamos move next, nada más, y ya con eso funcionaba. Acá yo repito exactamente lo mismo, y lo que voy a hacer primero es fijarme si tengo más datos. Tengo uno solo, así que no me voy a poder mover mucho. Vamos a poner otro más. Vamos a poner Nike. Zapatillas. Calzado color, no, vamos a ponerle gris. Zapatilla punto jpg. Bien, ahí ya tengo por lo menos otro dato más. Entonces acá tengo tabla punto mercadería move next. Presiono el botón siguiente y vemos que no pasa nada, pero me tira un error. Me dice el valor de BOF o ENDOF, begin of file, end of file es true, o el actual registro se eliminó. O sea, desplazar se está desplazando. Le pongo depurar y me marca un error. Nosotros, para que no aparezca ese mensaje de error, le colocamos lo siguiente. Si el registro estaba al final, fíjense que si yo lo saco, siguiente, 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 me aparece exactamente el mismo cartel de error. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El botón funciona, yo me estoy desplazando. Pero ¿qué pasa? No se está visualizando los datos, o sea, no se está actualizando la información. Como les había comentado antes, en el objeto ado lo teníamos todo súper sencillo porque ya estaba todo armado, todo conectado. Pero acá, nosotros, como no tenemos el objeto, tenemos que actualizar la información también manualmente mediante código. ¿Cómo hacemos para actualizar la información? Nosotros tenemos que volver, cada vez que presionamos uno de estos botones, siguiente, anterior, último o el primero, tenemos que volver a cargar la información en las cajas de texto. O sea, cada cambio que hagamos hay que volver a cargar los datos acá adentro. Esa es la forma de actualizarlo. Las cajas de texto se estaban cargando con... A ver, acá se crean los objetos y acá con estas líneas estábamos cargando la información de los labels, las cajas de texto y las posiciones. Así que yo no quiero que se vuelva a crear todo nuevamente, yo simplemente necesito que se ejecute esta sola línea. Así que la voy a sacar de ahí y voy a ponerle cargar datos. Listo. Lo voy a llamar igualmente cargar datos desde acá. Así que una vez que pone move next,
call cargar datos. Acá tenemos que aparece todo vacío. A ver, algo que quedó afuera. Este dim yo lo había ejecutado acá adentro, pero me acuerdo que les había comentado que lo más probable es que después lo tenga que sacar. Ahora sí, se está ejecutando simplemente en la sección del procedimiento actual, y este valor yo lo necesitaba para todo. Siguiente, y ahí vemos cómo funciona. Bueno, obviamente si presiono siguiente me tira un error, pero fíjense que acá sí o sí, como estamos haciendo todo nosotros manualmente desde cero, conexión, cargar los datos, cada vez que yo haga una modificación tengo que llamar para que estos datos se actualicen. Call cargar datos, call cargar datos. Si yo me muevo a la anterior, tabla, mercadería, punto, move previous, o sea, quiero que te muevas al registro anterior. Y lo mismo acá, tendría que volver a ponerle cargar datos. Para no repetir esta línea de código, ¿qué es lo que tienen en común estos botones? Todos son una matriz. Entonces lo único que tengo que hacer es, fuera del enselect, llamar call datos. Cualquiera de estos botones que se presione, ya sea el primero, el anterior, siguiente o el último, luego de todo eso, quiero que ejecute cargar datos. Entonces de esa manera me ahorro tener que especificarlo en cada uno, al siguiente y al anterior. Pero las líneas de código son las mismas. Mercadería, punto, move first, tabla, mercadería, move last, moviéndonos al final de todo. Último registro, primer registro. Esto no lo puedo dejar así porque me va a tirar un error. Así que lo que es registro siguiente y registro anterior tienen que tener una pequeña corrección. Le decimos que se desplace, pero si me encuentro en el final, entonces que se desplace, pero se desplace hasta el final y de ahí no se mueva. Move last. Después en este caso me desplazo, pero si estoy en el principio, al inicio de todo, entonces que se quede en el principio. Move first. Que de ahí no se mueva. Siguiente, siguiente. Ya no me tira error. Anterior, anterior. Ya no me tira ningún error. Siempre recuerden, le pueden poner un mensajito al usuario como para decir, bueno, llegaste hasta el último registro, como para avisarle, MSG Box, estás en el último registro. Final de la tabla. Lo estoy escribiendo mal. Title. ¿No es 2 puntos igual? Sí. Pero... porque había puesto igual 2 puntos.
Último registro y acá msgbox, todo por no querer ponerle el icono. Está al inicio, estás en el primer registro. Bueno, en este caso quizás no hay tanto problema. Estás en el último registro, estás en el primer registro, simplemente un mensajito ahí para que no quede colgadito. Entonces acá sí o sí hacemos uso de este call cargar datos, que antes no lo requeríamos, pero en este caso lo vamos a necesitar. Esto mismo después lo vamos a usar en el FlexGrid cuando haya que actualizar los datos, ya que ahora, a diferencia del anterior, mediante SQL vamos a poder traer una lista un poquito más amplia. Antes podíamos traer uno solo nada más. Entonces ahí ya tenemos la primera parte de desplazarnos por los registros. Como les comentaba, es más o menos lo mismo, simplemente con una ligera modificación para cargar los datos. Bueno, vamos con SQL, que es la parte más interesante. Vamos por partes. Vamos a ir primero con editar. Vamos a... bueno, primero select case, index and select. No, ya está. Añadir, guardar, editar eliminar. Bien, perfecto. Entonces, vamos por partes. Vamos con lo que es la parte de editar. Y yo quiero hacer una pequeña actualización. En el caso de editar habíamos dicho lo siguiente: la estructura update iba a ser update, el nombre de la tabla, el campo que íbamos a estar corrigiendo y el valor nuevo que le asignamos. Y en caso que quiera especificar que es para un dato en especial, usábamos el where. Vamos a dejar este abierto por las dudas. Bueno, acá yo simplemente tengo un par de datos nada más. Vamos a agregar uno más. Marca camiseta. Indumentaria. En el caso color vamos a ponerle verde. Camiseta.jpg. Bien. Listo. Entonces acá voy a tener ya esta camiseta de color verde. Y me gustaría cambiar la información tal cual como hacíamos con el update. Para poder hacer uso del SQL, acá necesitamos dos cosas. Dos variables nuevas. Porque cuando nosotros trabajamos con SQL, lo que se está haciendo es crear una tabla provisoria. Yo, por ejemplo, cuando voy a Access y me voy a crear una consulta, diseño de consulta,
En el momento que yo traiga, por ejemplo, algunos productos y lo ejecuto, me está mostrando una tabla. Entonces, esta tabla no tiene... Está bien, estoy sacando la información de la tabla mercadería, pero esta es como una segunda tabla donde estoy provisoriamente mostrando estos datos. Por tal motivo, necesitamos tener una variable SQL as string, porque en esta variable es donde nosotros vamos a escribir este código. O sea, esta variable va a estar guardando esta información. Es simplemente la cadena de texto. Y como necesito una tabla, ya va a ser una tabla provisoria, pero como necesito una tabla, voy a necesitar una variable para trabajar con las tablas. Tabla SQL, y acá necesito una variable del tipo record set, ya que el record set es donde yo tengo guardado el conjunto de registros, o sea, donde está guardado todos mis datitos. Vamos a copiar y me voy acá y vamos a pegar. Ahí está. Le voy a decir lo siguiente: SQL, tal cual como tenemos la variable, y voy a poner el update. Entre comillas, porque nosotros vamos a estar guardando la información dentro de la variable SQL, entonces por eso necesito anteponerle las comillas. Ponemos update. A continuación le especificamos, según la estructura, el nombre de la tabla. Update, nombre de tabla. Mercadería, pero mercadería con acento en ley. Vamos a cerrar esto para que no haya nada abierto. Mercadería. Actualizar la tabla mercadería. Poníamos set y tengo que indicarle un campo. Entonces ponemos set, le pongo mayúscula para poder diferenciarlo. Y acá, en el caso de el campo, yo tengo que indicarle qué columna voy a modificar. Y ahí tenemos la primera diferencia con respecto al objeto dado. Porque nosotros no hacía falta que le especifiquemos en qué columna íbamos a hacer la modificación. Poníamos el update y automáticamente se actualizaba. Y otro detalle, recordemos que el update se utiliza más que nada para hacer una modificación general de toda la columna completa. Entonces, supongamos que yo quiero cambiar, voy a cerrar acá las comillas para poder ir a la tabla. Quiero cambiar las marcas, o sea, quiero cambiar la marca. Entonces, acá tengo que indicarle el nombre del campo igual y el valor que le voy a asignar. Entonces acá tenemos Adidas, marca, vamos a ponerle marca. El campo va a ser igual. Nosotros lo que es la parte de la marca estaría en la segunda cajita de texto. ¿No? Tenemos acá. Y por la matriz, la cajita es txt, registros y label canvas. Registros es la número 1, punto text. Vamos a cerrar esto. Entonces acá le estoy diciendo, bueno, quiero que en marca hagas la siguiente modificación y coloques este dato. Algo que me falta para completarlo es lo siguiente. Yo tengo que ponerle al valor lo voy a encerrar entre comillas simples de la siguiente manera. Coloco la comilla simple
y coloco la comilla, porque yo acá inicié la estructura. Acá abrí la comilla y acá la cierro, o sea, estoy cerrando, o sea, estoy cortando acá la estructura. Pero estoy dejando la comilla simple acá abierta. Voy acá, pongo el ampersand, abro la comilla para continuar con la estructura que venía armando el SQL. ¿Y qué pasa? Yo acá había dejado una comillita simple abierta y la voy a cerrar acá. Y cierro con comilla doble. Por eso esta es la parte más complicada de SQL, porque tenemos que trabajar con estas pequeñas comillas y muchas veces nos confundimos porque son iguales. Yo dejé estos espacios para que lo puedan visualizar, pero esto va sin los espacios. Entonces acá yo estoy modificando la marca con esta caja de texto. Una vez que hacemos una modificación utilizando SQL, yo había creado esta tabla llamada tabla SQL y la estoy declarando como una tabla. ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero conectarme y decir, bueno, esta tabla la estoy trabajando dentro de la base de datos. Vamos a ver. Acá la base de datos la tenemos, que se llama tienda deportiva. Y yo lo que necesito hacer es todo esto, no todo, esto solamente la base de datos. Yo lo que necesito es lo siguiente: realizar esta misma línea de código que está acá, pero asignársela a esa tabla SQL. Yo podría agarrar esto, copiarlo, venir acá, pegarlo y cambiar y decir, bueno, en vez de tabla mercadería, que sea tabla SQL. Y lo copiaríamos acá. Y en vez de trabajar con mercadería, que es la tabla que existe, trabajaría con SQL, que es donde tengo acá todo esto que le estoy pidiendo. Entonces tendría que realizar todos estos pasos. Una vez que hago todo esto, que ya conecté la tabla con la información, tengo que llamar a la conexión. ¿Dónde estás? Aquí. Debe conectar punto ejecutar y le voy a decir, bueno, ahora vas a estar ejecutando esta instrucción SQL. Entonces yo había dicho que iba a estar modificando la marca. Entonces si yo acá, por ejemplo, voy a poner, vamos a poner otra marca distinta. No sé, vamos a poner Topper. Vamos a ver, editar. Ahí presioné editar. No ocurrió ni mensaje de error, no me dijo absolutamente nada. Vamos a ponerle play. Acá vemos que dice Topper. Registro siguiente, Topper. Registro siguiente, Topper. Esta era la diferencia que yo les comentaba con respecto al objeto add. Esta instrucción de update es para actualizar varios datos al mismo tiempo. ¿Qué acabo de decirle? Le acabo de indicar que agarré el campo marca, o sea, la columna entera de marca, y a todos los datos de marca le coloqué la información que está en la cajita de texto. Entonces ahora de la columna marca modificó todos y a todos le agregó exactamente la misma información. Por eso el SQL está bueno si tengo que hacer alguna actualización, ya sea de stock, ya sea de precio de lista. Entonces se pueden hacer distintas modificaciones. Y eso va a afectar en general a toda la columna. Pero acá tengo dos problemas. Problema número uno,
¿Qué pasa? Yo estaba visualizando este dato y quería hacer el cambio en el dato que estoy viendo en este momento. Ese es el problema número 1. Problema número 2. Yo tuve que volver a hacer todo esto. O sea, lo copié del módulo, me lo traje acá y tuve que volver a repetirlo. Si por ejemplo estoy haciendo consultas y decir, bueno, quiero que me muestre aquellas que tengan categoría indumentaria. Entonces cada vez que tenga que ejecutar una instrucción SQL, yo tengo que hacer nuevamente toda esta línea de código. O sea, constantemente la tengo que volver a repetir. Entonces vamos a ver de hacer lo siguiente. Yo esta línea no quiero llamarla, repetirla, ni nada por el estilo, porque ya lo tengo todo armado acá en el módulo. Y habíamos dicho que el módulo lo íbamos a estructurar de tal manera que yo lo pueda reutilizar las veces que sean necesarias en cualquier otro proyecto. Así que necesito separar las conexiones, de decir, bueno, lo que es base de datos, que quede acá, listo, y lo que es mercadería, o sea, lo que sería la parte de la tabla, que quede en otro lado aparte. Así que esto que está acá, me lo voy a llevar a otro procedimiento, que sea conectar tabla. Esto obviamente después lo voy a tener que corregir en el formulario 1. Y tengo que analizar qué información es la que va a estar cambiando. Acá me dice tabla mercadería y el nombre de la tabla. Y si yo quiero reutilizar el módulo, por ejemplo, en el caso de el ejercicio este que está acá, que es biblioteca, si quiero usar este módulo para que me traiga la información de cada una de las tablas, yo acá tengo distintas tablas. Tengo libros, registro, usuario. Entonces yo no quiero estar haciendo esto repetido varias veces. Yo lo que tengo que pensar es qué partes del código son las que quedan fijas sin modificarse y qué partes son las que cambian. Y ahí es donde nosotros definíamos cuáles iban a ser los parámetros que le íbamos a pasar. En la conexión de la tabla vemos que tenemos la tabla de mercadería y después tenemos el nombre de la tabla. Así que acá vamos a hacer una variable var tabla as record set para el grupo de registros, y el var no hace falta ponerlo, yo porque me gusta ponerlo, pero no es necesario. Y acá le voy a poner var es var tabla y este es var, vamos a ponerle var nombre de tabla as string. Ahí está. Entonces este que es var nombre de tabla, vamos a sacarle el var porque si no va a quedar muy largo, y este también, listo, nombre de tabla, y sencillo. Lo voy a cambiar acá, y este que dice tabla lo puedo cambiar acá. Recuerden que desde el menú edición tienen la opción de reemplazar, y acá le indican que van a estar trabajando en el procedimiento actual, o sea, acá adentro. Y le van a decir que, bueno, cada vez que aparezca mercadería, que lo reemplace por la palabrita tabla. Procedimiento actual. Listo. Y ahí se hace la modificación simplemente acá. Vamos aquí. Pongo play, me va a tirar un error. Porque al haber hecho tantos cambios en el módulo, ahora estos cambios los tengo que hacer en el formulario 1. Acá por ejemplo estoy haciendo la conexión simplemente con la base de datos, me falta conectarme con la tabla. Entonces acá le pongo call, conectar tabla, era la tabla de mercadería, esta que está acá, tabla mercadería,
tabla, mercadería, y el nombre de la tabla, mercadería. Listo, ahí lo tengo, perfecto, joya, mercadería. Entonces ahora este módulo, así como está, me sirve también para conectar otras tablas. Si yo este módulo lo quiero usar en el proyecto de biblioteca, tendría que hacer en cada formulario donde yo necesite conectarme con la tabla, le pasaría call conectar tabla, la variable que asigné para cada una de las tablas, tabla usuario, tabla libros, tabla autores, y el nombre de la tabla simplemente. Entonces me ahorré tener que escribir esto varias veces. Entonces acá modificamos el load y vamos a volver a hacer otra vez el update. Y acá le poníamos call conectar ahí. Conectar tabla. Tabla SQL y SQL. Listo, ahí ya tengo. Y el otro que era para el ejecutar, ese sí o sí, nunca me acuerdo cómo se llama esta variable, execute SQL. Y ahí tengo solamente 2 líneas de código en comparación de lo que había escrito antes. Entonces tomo la tabla, esta SQL, le paso esta consulta y después más abajo le digo, bueno, ahora quiero que ejecutes ese SQL. Acá si yo pongo Adidas y presiono editar, simplemente hicimos una corrección, todavía nos falta corregir esto. Ahora vamos a decirle, mediante la cláusula where, le vamos a especificar los datos. Vamos a decir, bueno, quiero que actualices todo, pero un campo con un criterio específico. ¿Cómo le puedo indicar que simplemente quiero que modifique el campo en el que me encuentro acá? No puedo tomar el precio de lista porque puede ser que muchos productos coincidan en el precio. No puedo tomar como referencia la marca. No puedo tomar la descripción tampoco, porque acá yo puse zapatilla, puedo tener 100 productos zapatilla. Y lo que voy a tomar como referencia es el código del producto. Los códigos van a ser para todos únicos. Entonces le voy a decir, bueno, quiero que actualices la marca, en este caso, teniendo en cuenta simplemente el código del producto. Entonces acá le vamos a decir, bueno, actualízalo. Recuerden que esta comilla doble era para cerrar todo. Donde, a ver cómo está escrito el código, code producto, sea exactamente igual, like, y acá nuevamente le tengo que pasar un valor, así como hicimos acá, que pusimos la comilla simple para encerrar la información. Acá vamos a hacer lo mismo, comilla simple, comilla doble, y le voy a decir que el código producto coincide con la información que está en la cajita registros.text. Y cierro la estructura. Ahí está. Entonces yo ahora estoy en el 101. Si yo acá le pongo Nike y le pongo editar, acá fíjense que solamente, como le dije, bueno, teniendo como referencia el código número 1, quiero que modifiques únicamente Nike. Entonces fue acá y modificó directamente Nike. Si voy al último y digo, bueno, esta va a ser topar, ponemos a editar
Y ahí vemos cómo hizo la modificación únicamente en el campo donde nos encontrábamos. Entonces, de esta manera yo puedo solucionar y decir, bueno, voy a actualizar no toda la columna, sino que simplemente un registro que cumpla con un criterio. Esta es una forma de trabajar con el SQL. Este es un pequeño ejemplo nada más. Lo vamos a resolver de otra manera, lo que es el editar, porque acá, por ejemplo, lo estoy trabajando individualmente. Solamente puedo editar la marca. Acá, por ejemplo, podría ser podría tener un grupo de options y decir, bueno, quiero modificar determinado campo. No sé, actívame para modificar el talle. Entonces puedo modificar el talle, presiono editar para que se actualice la información. O si quiero el color, quiero editar el color y ahí modificarlo. Pero el tema es que a mí me gustaría modificar todo. En la medida posible yo quiero corregir todo entero, todo completo. Entonces este SQL no me serviría porque tendría que ir uno por uno actualizándolo individualmente. Pero igual quería mostrárselos porque no habíamos hecho prácticamente casi nada con el SQL. ¿Cómo vamos hasta aquí? Es un poquito más complejo de lo que veníamos trabajando, pero se pueden hacer muchísimas más cosas con SQL y no estamos tan limitados. Bueno, vamos a ver realmente cómo vamos a poder editar todo completo. Para decir, bueno, toco acá y que se actualice, toco en cualquier otro y que se actualice. La forma en que lo vamos a hacer, esto voy a comentar nada más, es de la siguiente manera. Vamos a usar el update, tal cual como lo estábamos usando en el proyecto de la agenda, donde lo tenemos acá, update, con una ligera modificación, una ligera corrección como hacemos siempre. Si yo acá le pongo tabla mercadería, punto update, así simplemente como está, yo voy a hacer un cambio, vamos a ponerle acá gris, presiono editar, lo cerraba, pongo play y vemos que sigue diciendo blanco. Vamos a ponerle verde, editar, lo cierro, me voy a la base de datos y sigue diciendo blanco, o sea, no cambia en absoluto. En este caso me está faltando algo antes. Así como nos ocurría algo similar al momento de desplazarnos, que teníamos que llamar para cargar los datos, acá nos pasa algo similar, pues tenemos que decirle, bueno, ¿qué es lo que voy a estar actualizando? Tengo que decir que lo que está en las cajas de texto tiene que pasar a los registros que están en la tabla. Entonces acá tenemos que ponerle, voy a hacer un for para que sea más fácil, para recorrer todos los registros. Mercadería, punto, quiero todos los registros, record count. Next. Bueno, quiero que recorras todos los registros que tengo en mi tabla. Y lo que voy a hacer es, a cada registro, punto fields, está, a cada registro, la información que va a guardar es lo que está en las cajitas de texto.
Una vez que ya está todo, luego lo actualizamos. Si acá pongo negro, editar, vamos a cerrarlo, voy acá vemos que dice todavía blanco. Vamos a ejecutarlo. Ahora vamos a ponerle nuevamente. Editar. Tenemos 3 datos. TXT registros. Text. Adidas. Remeras y mangas. Me está tomando solamente los primeros datos. Editar. Sí, hasta acá. Adidas. Sí, Adidas. El primer dato lo está tomando. Record count 3. Fields. Yo lo que necesito es que recorra no los campos, las columnas. Por eso cuando está acá se queda solamente hasta la tercera. Punto fields punto count. A ver, ahora si yo lo pongo negro, presiono editar. El elemento de control no existe, está bien, porque tengo una imagen, tenía la fotito. Pongo editar y ahí hace la actualización. Ahora sí, me había confundido acá, estaba tomando los registros y tenía que tener en cuenta las columnas. Entonces de esta manera, con el for usamos el update como lo veníamos trabajando anteriormente, pero le tengo que hacer le tengo que especificar y decir, bueno, a los campos de la tabla mercadería, a cada uno le tenemos que pasar la información que está en las cajas de texto. ¿Por qué era más fácil hacer todo esto utilizando el objeto esteado? Porque nosotros desde acá le decíamos a cada elemento, esta cajita la conectábamos, le decíamos, bueno, conéctate con el objeto ADO y pasale el campo código de contacto. En la siguiente cajita exactamente lo mismo, conéctate a la fuente de datos, el origen de datos es el ADO, y quiero que te conectes en la tabla al campo llamado nombre. Esto ya está automático. Y como acá no tenemos esa conexión, por eso mediante este for le vamos pasando los datos. Y le decimos, bueno, anda a los campos, a cada campo, y modificarlo según la cajita de texto. Entonces acá tenemos el update. En el caso de eliminar
Acá podríamos usar el delete mediante el SQL tranquilamente, sin ningún problema, porque se estaría eliminando. Lo único que tendríamos que pasarle el código de registro para que no borre todo, sino que borre directamente según el registro donde estoy posicionado. Entonces acá vamos a pasarle el SQL. Vamos a hacerlo SQL delete from mercadería where from era código producto, code producto, donde el código de producto era como, y ahí le pasaba la cajita de texto, registros, la primera cajita, punto text, y terminaba la sentencia. Una vez que ponía el SQL, conectábamos call conectar tabla, tabla SQL, y me conectaba con la base de datos para ejecutar el SQL. Entonces yo me voy al registro siguiente, me voy al último, pongo eliminar, y ahí vemos cómo se borró el último. Si nosotros no lo hubiéramos especificado el where, me hubiera vaciado totalmente la tabla, que era una de las opciones que nos aparecía acá. Delete from tabla. Listo, me quedaba sin contenido, sin absolutamente nada. Entonces este sí lo podíamos usar sin ningún problema en el caso de eliminar. Algo que habrán notado es que en el momento que yo edito o elimino, cierro el proyecto. ¿Por qué? Si yo acá le pongo, vamos a decir azul, y le pongo editar, me voy al registro siguiente, último registro, me voy al primero, y acá fíjense que tenemos la actualización. Si acá yo le pongo revoke y lo edito, siguiente, fíjense que ya queda la actualización hecha. Vamos a ponerle acá y ya están todos los datos. Pero en el caso de eliminar, ahí sí, yo presiono eliminar, pero la información queda en la pantalla. Yo le tendré que decir no. Una vez que lo eliminamos, le pongo anterior y yo puedo visualizar todavía este dato. Cierro, pongo play y acá sí, ya recién lo eliminé, tengo un solo registro. En el caso de editar vemos el cambio en el momento porque estamos trabajando sobre la tabla de mercaderías directamente. Pero acá, ¿qué pasa con el SQL? No se olviden que yo estoy usando una tabla nueva para poder hacer todos estos cambios. Entonces, ¿qué pasa? Yo la información que estoy visualizando en las cajas de texto no viene de la tabla SQL, viene de la tabla mercadería. Por lo tanto, una vez que yo terminé de ejecutar todo lo que es el SQL, tendré que volver a hacer la conexión con la tabla mercadería. Conectar tabla, mercadería, tabla mercadería. Podría moverme hasta el primer registro una vez que lo eliminan, que se mueva al principio, y después mostrar datos para que actualice las cajitas de texto.
cargar datos. Lo único, bueno, acá no tengo nada, así que vamos a agregar uno provisorio. Dando oferta. La costumbre de querer guardar los datos. Antes de eliminarlo, voy a preguntar si quiero eliminarlo. Profesora. Sí. En call conectar tabla puso conectar tabal. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está. Muy bien, ahora sí. Desea eliminar los datos. Esta acción no se puede deshacer. Si decimos que sí, que ejecute todo esto en diff. No le di la opción. Ahora sí. No. Sí. Hay algo que no hizo. No se movió el primer registro. A ver. Mercadería. Pero tampoco me tiró un error. Ahora sí lo borró. No, tampoco lo borró. Si R es igual a yes, entonces que ejecute doble SQL. Conectar tabla, mercadería. Punto move first, cargar datos. Cargar datos. Hasta acá estaba funcionando. Vamos a ver qué pacho. Sí. No me está... no me está reconociendo esto. Vamos a hacerlo por partes. A ver si me equivoqué en alguna instrucción. Vamos a msgbox if r.
msgbox, desea eliminar los datos. Esta acción no se puede deshacer, exclamation. Y es no, eliminar. La vamos a hacer acá dentro de un msgbox. Vamos a escribir la palabra yes y un else que diga msgbox no, para saber si está entrando o no. Eliminar. El msgbox le ponemos que no. msgbox no. Ok. Le ponemos que sí. Ahí va, ahí está entrando. Delete from mercadería. El producto es 101. Se conecta con la tabla. Y carga los datos. Ah. Se ve que habré puesto más largo cuando armé todo en una sola línea. Qué raro. Very strange. Vamos a volver a cargar otro dato. Capaz alguna letrita, algo distinto debía de tener. Ahí funciona. Ya lo eliminamos y se desplaza al primer registro. Ok. Bueno. Listo, acá. Bueno, ya tenemos listo, editar, se mueve y elimina. Me falta esta parte de añadir. Acá también, al igual que teníamos en el objeto add, añadir, teníamos la opción de add new. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle a mercadería punto add new. Ponemos añadir. Vemos que no pasó absolutamente nada. Vamos a cerrar. Vamos acá. Nuevamente vemos que no ocurrió nada. Igual que nos pasaba con el update. Yo le tengo que, en este caso, pasar la información y decirle, primero, acá el control ADO hacia todo. Me vaciaba las cajitas de texto. O sea, hacía todo de cero. Entonces yo lo que necesito hacer es, primero, cuando presiono el Add New, vaciar las cajas de texto. 0 to... Vamos a ponerle mercadería.fill.count -2. Y quiero que las cajitas de texto las vacías. Paso número 1. Vaciar las cajas de texto. Listo. Paso número 2. Una vez que se vació,
se agrega el nuevo registro. Y ahora, así como en el caso de update, usé esta línea de código, voy a usar exactamente la misma línea. Es más, podría llamar al botón editar, pero voy a copiar esta línea y la voy a pegar acá. Y le voy a decir, bueno, a los registros que están en la tabla de mercaderías, quiero que le pases la información de la caja de texto. Una vez que está todo, quiero que lo actualices. Esta parte que está acá, este update, lo podría hacer acá en guardar, pues cuando voy a almacenar los datos que quiero que se guarden. Así que acá este add new también lo voy a pasar acá. El botón añadir simplemente me va a estar borrando las cajas de texto. Y el botón guardar, vamos a ver si me guarda un nuevo dato. Vamos a poner añadir. Ponemos, tengo que ver el tema del orden de los objetos. No tengo nada. Y guardar. Y ahí vemos cómo se guarda. Vamos a ver en la base de datos si realmente quedó guardado. Y ahí lo tenemos. Acá en el botón añadir solo vacié la caja de texto, y en el botón guardar acá hicimos todo. Pusimos el add new para que agregue, me libere un espacio dentro de la tabla. Ejecuté toda esta línea y el update, que es esta misma línea que está acá. A ver, vamos a probar, a ver si me deja llamar a ese botón. cmd, ¿cómo se llama? Editar, y es el número 2. A ver si llamándolo así me deja. No me deja. No me deja especificarle que quiero usar ese botoncito. Había una opción que era para activarlo. No pueden enable, me va a pedir true o false, como un focus. A ver, set focus, pero me parece que el problema está en el índice. No presenta una fila vacía. Me lo dejó vacío. O sea, le puse el call. ¿Dónde estás? Guardar, acá le puse, bueno, llamé al botón, pero no lo está ejecutando. Podría agregar esto en un procedimiento, ya que lo tengo acá y lo tengo acá. Podría tener un procedimiento que sea actualizar tabla. Así no tengo que repetir esta misma línea varias veces. Lo que
A ver, este 100, 101, añadir. Bueno, este que está acá arriba no me tendría que dejar editarlo, porque tendría que editarse automáticamente. O sea, se tendría que incrementar el número. Como no es autonumérico, ¿dónde está el enable? Enable false. Así no puedo manipularlo, pero me modifica todo. Ah, no. A ver, cuando presiono... Enable true. Bueno, vamos a hacer que se modifique. Añadir. Quiero saber cuál es el último campo que aparece. Vamos a tener una variable. Último campo. Último campo. Último registro, mejor dicho. As integer, son números. Como presiono el botón añadir, para que se agregue uno nuevo, vacía todas las cajitas y esta variable me va a capturar el último registro. Y voy a hacerlo antes. Va a moverse al último registro. Move last. Va a mostrar los datos. Cargar datos. Una vez que llegó, último registro, me va a estar guardando ese último registro que está ahí. Mercadería. Punto fill. Bien, ahí ya tengo capturado, me fui hasta el final y capturé el último dato. Y a este último registro le voy a sumar 1, más 1. Vacío las cajas de texto, total esto va a estar guardado en una variable. Y acá va a modificar a partir del número 1, porque el 0 va a tener tabla mercadería, punto fill, último registro. Ah, pero yo quiero que se vea automáticamente. O sea, ya quiero verlo. Añadir. Vacié las cajas. Esto no, TXT, lo que quiero mostrar es la información en la caja de texto. Ahí está, 102. Ahora sí. A ver, pero es el... Ah, está bien, 102. Está bien. Entonces acá en TXT registro, último registro, total después desde, le digo, bueno, desde el 0, o sea, desde el código, desde el primero hasta el último. Que guarde todos los datos. Lo que no le permite es añadir registros intermedios. Exacto. O sea, siempre añade y siempre va a ir hasta el último dato. Sería como si fuera autonumérico. Así es. Con la diferencia que si nosotros después eliminamos alguno de estos datos, supongamos que elimino alguno que está en el medio, por ejemplo, si elimino el 101, me va a quedar el 100 y el 102, pero como este campo es numérico, yo después podría resetearlo
con un for y dice, bueno, quiero que recorras todos los registros desde el registro, desde el primer registro hasta el último, y quiero que hagas el recorrido empezando desde el 100 y sumándole de a 1, o sea, asignarle nuevamente todos los valores. Porque al no ser autonumérico, al ser número, yo lo puedo cambiar a mi antojo, no hay problema. Esa es la ventaja que tenemos por encima del autonumérico. Igualmente, me parece que los códigos suelen reasignarse, porque si no, cuando se facturan y se pone el código, quedarían dos facturas con distintos códigos y el mismo producto. Exacto. Hasta acá ya tenemos añadir, guardar, editar y eliminar. Bueno, sigue faltando la fotito. Y después esta parte, bueno, después esta base de datos la voy a hacer un poco más grande. Pues con dos datos no nos sirve de nada. Y acá en este vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho acá, con la diferencia que acá también podemos hacer uso de crear un solo option. Bueno, eso va a depender del tipo de consultas que se quiera hacer, porque capaz que no quiero preguntar por todo, pero yo voy a preguntar por todo. Voy a tener un option y voy a distribuirlo para que automáticamente se generen todos los options según la cantidad de columnas. Tengo 9 columnas, quiero que se creen automáticamente los 9 options, para no estar dibujándolos. Los options, y la cajita de texto iba a ser solamente una. Vamos a ponerle acá, ya lo voy a dejar armado. Option, criterio, lo vamos a llamar, y txt valor. Este escrito 1, listo. Y este va a ser para las consultas SQL. Algo me dice que no voy a tener espacio. Ahora sí. Listo. Y ese después quedaría para las consultitas. Y en este, ahí vamos a usar las consultas del PDF anterior. Y este vamos a guardarlo. Y el tercero que nombre ingreso de usuario para hacer la otra tabla. Listo, entonces ya tengo doble tarea. Cargar más, completar bien la de mercadería para tener bastante, y después hacer la otra tablita de usuarios. Código de usuario, nombre de usuario, contraseña. Vamos a ponerle pass para no tener conflictos con la ñ. Y acá le podríamos asignar el tipo de usuario, como para decir, bueno, si es un usuario común o es un administrador. Categoría, ¿no? Exacto. Categoría de usuario. Código de usuario, nuevamente el número, nombre de usuario, contraseña como texto y categoría como texto. Usuarios. Sin clave principal. Estas dos tablas no se van a relacionar, no tienen nada que ver uno con otro, porque es simplemente para el acceso. Dependiendo del tipo de usuario que es, si es administrador o un usuario común, va a tener ciertos permisos dentro de los formularios. Al ser un usuario común, simplemente va a poder explorar los registros
y hacer las consultas, pero no va a tener permisos para ni añadir, ni editar, ni guardar, ni eliminar. Solamente va a poder explorar e incluso lo podemos mandar directamente acá, al Flex. O sea, ni siquiera que tenga acceso al formulario número 1, sino que pase directamente al formulario número 2. ¿Y para la categoría se puede tener algún list para que elija las categorías predeterminadas? ¿No? Se podría hacer una lista desplegable. Claro, sí. Para que uno ponga cualquier cosa. Categoría bueno, lindo, feo. Se puede. Lo mismo también en el caso de al añadir datos nuevos, se puede tener ya una lista con las marcas. Lo mismo en la parte de la categoría. Y solamente se van a poder añadir dependiendo del tipo de categoría. O sea, relacionar otra tabla con marcas. Exactamente. Así que nos quedaría después para la próxima hacer las consultas SQL y el ingreso de usuarios, donde también yo me puedo dar de alta como usuario, que ese va a ser el permiso del administrador. Como administrador voy a poder añadir usuarios nuevos o asignarles privilegios a otros usuarios. Y tengo que tener en cuenta que si un usuario ya existe, lo mismo en el caso que está acá, en el momento de añadir un producto. Yo tengo que verificar que ese producto no se encuentra disponible dentro de la base de datos. De esa manera evito tener datos duplicados. Así que al momento de guardarlo también tenemos que hacer esa pequeña modificación al agregar datos nuevos, que verifique si estos datos no se encuentran ya guardados previamente. Si hay alguna coincidencia, entonces obviamente que me avise, mira, este dato ya fue cargado en la base de datos.